Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un video sobre Yamur Yuxel y Bar Bakhtas. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. Hoy, el foco de atención se posa sobre dos nombres muy conocidos y admirados en el mundo del entretenimiento turco, Bar Bakhtas y Yamur Yuxel. Esta pareja artística, que ha conquistado tanto a la crítica como a los fanáticos con sus destacadas interpretaciones en la exitosa serie Esaret, ahora se encuentra en el ojo del huracán de una controversia que ha comenzado a agitar las aguas del tras cámaras. Sin embargo, esta vez, los titulares no solo se enfocan en su habilidad actoral y la química indiscutible que tienen en pantalla. La cuestión que ha captado la atención pública es algo mucho más personal y delicado. Los celos, la tensión y una posible disputa personal que ha traspasado los límites del set y ha encontrado su camino a la vida real. Para muchos, Bar y Yamur son dos actores cuya relación profesional en la serie Esaret ha dejado una huella indeleble. En su serie, sus personajes comparten una dinámica compleja y cargada de emociones, que ha logrado atrapar la atención de una audiencia que espera con ansias cada uno de sus movimientos. Sin embargo, la relación que interpretan en pantalla parece estar más cerca de una realidad perturbadora de lo que muchos pensaban. Según diversas fuentes cercanas al rodaje, detrás de las cámaras, la situación no es tan sencilla como parece. Todo comenzó de una manera sutil y gradual, cuando la esposa de Bar, quien siempre ha sido discreta y ha permanecido fuera del centro de atención mediática, empezó a notar ciertos cambios en el comportamiento de su esposo. Las primeras señales fueron pequeñas, casi imperceptibles. Un tono de voz distinto al hablar sobre ciertos aspectos de la serie, una sobrecarga emocional a raíz de los rodajes, y hasta ciertas actitudes que antes no solían ser parte de su dinámica familiar. Al principio, ella asumió que todo esto era simplemente el resultado del estrés derivado de su trabajo en un proyecto tan ambicioso y demandante. Las presiones del set y la carga emocional de interpretar escenas intensas pueden generar un desgaste significativo, pero cuando los medios comenzaron a resaltar las interacciones cada vez más cercanas entre Bar y Yamur, la situación dio un giro inesperado. La esposa de Bar comenzó a preguntarse si esa química visible en pantalla no se estaba trasladando a la vida real, algo que las imágenes filtradas y las especulaciones en redes sociales parecían corroborar. Fue entonces cuando las tensiones en el hogar comenzaron a aumentar, y la esposa de Bar, en un intento por obtener claridad sobre la situación, decidió confrontarlo. Durante una de las conversaciones más difíciles que tuvieron, ella le preguntó directamente si la relación con Yamur era exclusivamente profesional o si había algo más allá de lo que sus ojos podían ver. Aparentemente, Bar se mostró evasivo al principio, intentando restarle importancia a la situación. Sin embargo, todo explotó durante un evento de cierre de uno de los episodios clave de Esaret, cuando las cámaras captaron un momento en el que Bar y Yamur compartían lo que parecía ser una conversación bastante íntima. Si bien es común que los actores se relajen entre tomas y compartan breves momentos de camaradería, la naturaleza de esa interacción, y especialmente las miradas y gestos que acompañaron el momento, provocó una reacción mucho más intensa de lo que se esperaba. La esposa de Bar, al ver las fotografías, sintió que había algo más detrás de esa cercanía. Decidió hablar con su esposo una vez más, pero esta vez la conversación no fue nada fácil. Fuentes cercanas a la producción aseguran que la tensión entre Bar, su esposa y Yamur llegó a un punto álgido, y la discusión se trasladó al set. Se alegó que Yamur intentó defender su postura, asegurando que su relación con Bar estaba cimentada en el respeto mutuo y la dedicación profesional hacia su trabajo como actores. Sin embargo, la explicación no fue bien recibida,
y según los testigos, el ambiente en el set comenzó a volverse incómodo. Muchos de los miembros del equipo notaron cómo la interacción entre Bar y Yağmur se volvió más distante y formal a partir de ese momento. Lo más sorprendente de todo es que, a pesar de los rumores y la creciente tensión, Yağmur nunca se pronunció públicamente sobre el incidente. En lugar de ofrecer una respuesta directa o intentar aclarar la situación, optó por seguir publicando momentos detrás de cámaras en sus redes sociales. Sin embargo, sus publicaciones comenzaron a cambiar, ya no había tantas fotos con Bar. Esta decisión no pasó desapercibida para sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a llenar sus publicaciones de comentarios preguntando sobre el estado de su relación con él. La opinión pública se dividió. Mientras algunos fans defendían a Yağmur, sugiriendo que se trataba de un malentendido o una simple falta de comunicación, otros especulaban que había algo más en juego, algo que tal vez el público aún no estaba viendo. Bar, por su parte, mantuvo un silencio absoluto en sus redes sociales. Aunque no dejó de publicar contenido relacionado con su trabajo, evitó por completo hacer referencia al drama que se estaba generando en torno a su nombre. Algunos de sus seguidores interpretaron su silencio como una forma de evasión, mientras que otros defendieron su actitud, argumentando que Bar estaba eligiendo proteger a su familia de un escrutinio innecesario. A pesar de las tensiones, la producción de Esaret sigue avanzando sin mayores contratiempos. La producción, consciente de la situación, ha decidido no comentar públicamente sobre los rumores. No obstante, algunos miembros del equipo han mencionado en conversaciones privadas que se están tomando medidas adicionales para reducir el tiempo que Bar y Yağmur pasan juntos fuera de lo estrictamente necesario para la filmación de escenas. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si el ambiente en el set está realmente tan tenso como algunos sugieren o si simplemente se trata de una reacción exagerada a las presiones externas. Por otro lado, los tabloides no han tenido reparos en alimentar la especulación. Varios medios han publicado titulares como romance en el set o el matrimonio de Bar en peligro, creando aún más ruido mediático sin ofrecer pruebas o declaraciones verificadas de los involucrados. La situación ha generado un ciclo interminable de rumores, con cada nuevo artículo alimentando la curiosidad del público, pero sin ofrecer ninguna información concreta. Lo que es indiscutible es que trabajar en un proyecto de alto perfil mientras se lidia con la tensión personal no es tarea fácil. Yağmur, sin embargo, ha continuado entregando actuaciones impecables, manteniendo su imagen pública intacta a pesar del caos que rodea su vida privada. Aunque es posible que esté afectada por lo sucedido, no lo ha mostrado en el set ni en sus apariciones públicas. Su profesionalismo ha sido ejemplar, lo que ha hecho que muchos la elogien por su capacidad para separar su vida personal de su carrera. A medida que la historia se desarrolla, los seguidores se siguen preguntando, ¿es esto solo una amistad malinterpretada, alimentada por inseguridades y la presión mediática? ¿O está surgiendo algo más profundo que podría afectar no solo la relación profesional entre los dos, sino también sus vidas personales de una manera irreversible? ¿Lograrán Bar y su esposa superar esta crisis? ¿Podrá Yağmur aclarar su nombre y restaurar la armonía en el set? ¿O esta controversia tendrá un impacto duradero en el éxito de la serie y en sus carreras futuras? Lo que está claro es que, aunque aún no tenemos todas las respuestas, esta historia está lejos de llegar a su fin. Y aquí, en News Around, estaremos al tanto de cada nuevo giro, de cada nuevo rumor y de todo lo que ocurre detrás de cámaras. La situación de Bar y Yağmur es solo un ejemplo más de cómo las fronteras entre la vida personal y profesional pueden volverse difusas en el mundo del entretenimiento. Mientras tanto, seguiremos observando cómo se desarrollan los acontecimientos, siempre comprometidos con el respeto y la verdad de nuestra cobertura.
Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.